Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cercanos, siempre por las diferentes plataformas de TD Más y TD Max, para que siga acompañándonos y sobre todo siga aprendiendo con nosotros, que eso es lo que hacemos acá. Traemos personas con su conocimiento, su intelecto, su formación, su experiencia, y a partir de allí hacemos todas las consultas que usted y yo podríamos hacer en cualquier conversación casual, y a partir de allí pues rescatar lo que a nosotros nos pueda servir para seguir desarrollando nuestro futuro, tanto personal como profesional, y las compañías a las que pertenecemos, nuestras ideas y muchas cosas más. No quiero empezar el programa sin antes saludar a toda la gente que fue parte de este fin de semana en el clásico triatlón del Coco, allá en el Coco Guanacaste. Saludos a los más de 500 atletas que estuvieron por allá, a la organización, al evento. Estuvo muy chiva todo. Felicitaciones, y felicitaciones a cada atleta que cumplió con su objetivo y que dio su mejor versión de sí mismo o de sí misma. Éxitos y a seguir para adelante. Alan Loría, bienvenido, instructor y coach corporativo, para hablar de este tema que estamos presentando como vejez y mercado laboral, una relación por descubrir. Bienvenido. Bernal, muchas gracias. Sí, toda una relación que creo que tenemos que ir explorando desde ahora, pues con la antesala que tenemos, y que también ya mucha gente ha visto por ahí algunos datos que el INEC nos regala año con año, generalmente para el mes de octubre, que es el mes del adulto mayor. Sí. Entonces hay una relación ahí entre esta población, ¿verdad?, que va hacia el camino, hacia el envejecimiento, el camino hacia la vejez, inclusive la población que ya es adulta mayor, y las organizaciones o la fuerza laboral, como podemos llamar. Sí, y cuando decimos que es una relación por descubrir es porque creo que, y ahora Alan nos va a contar con toda su experiencia, pero voy a tomar de un breve poll que hizo en sus redes sociales de LinkedIn, donde inclusive muchas de las personas se ponen a elegir entre una persona joven y una persona mayor de 50 años, ¿verdad? Ajá, correcto. Ajá. Y si tiene las mismas cualidades, conocimientos, habilidades específicas, ¿cuál contrataría, verdad? Y entonces terminan diciendo, no, a mí prefiero la persona joven que la persona mayor de 50. Sí, ese fue un ejercicio que hicimos ahí en las redes sociales, y definitivamente, mayoritariamente la gente dice que las organizaciones prefieren contratar a una persona con menos edad cuando las condiciones y las calidades están igual. En evidente reacción a una, considero yo, una sociedad que le brinda culto y admiración a la juventud, ¿verdad? Dejamos de lado a veces la experiencia que es tan valiosa en las organizaciones, que lamentablemente muchas empresas ven en las personas arriba de 45, 50 años, tal vez personas ya no tan productivas, cuando realmente la evidencia es totalmente todo lo contrario, ¿verdad? Sí, y también habría que pensar ahí, y por eso es una relación por descubrir, porque llegan personas que ya tuvieron un amplio bagaje laboral o una experiencia amplia en su área profesional, y también van a llegar a una empresa donde esa empresa tiene bandas salariales, donde no está dispuesta a ceder en esa estructura interna, simplemente porque hay una persona con un conocimiento muy, muy amplio. E inclusive terminan siendo personas que se quedan en áreas gerenciales o de liderazgo dentro de las corporaciones, pero no para ser parte de la compañía en una mayor cantidad de posibilidades. Sí, ahí lo que pasa es que generalmente se asocia que a mayor edad puestos más altos o puestos directivos o gerenciales. Esa es la lógica, pero en realidad hay mucha gente arriba de 45, 50 años que de pronto no quiere un puesto de esos, sino que quiere un puesto, tal vez un medio rango o algo más operativo, y tiene las capacidades para hacerlo. Ahora, el tema de que si entre más años, más experiencia, voy a solicitar un ingreso económico más alto, no necesariamente es cierto. Obviamente son personas que ya saben más lo que quieren, son personas que ya están más, digamos, curtidas en el ámbito laboral, y van a ir más específico a ese número, que cuando usted tiene 20 años o 22 años o 23 años, que normalmente al ser su primero o segundo trabajo, usted generalmente como que es más fácil, ¿verdad?, negociar esa parte. Ahora, ¿cuáles son los principales retos para las organizaciones sobre este personal o sobre este grupo de personas? Es tener claro, pero sobre todo muy, muy claro, que son personas que le van a aportar muchísima experiencia. A veces preferimos contratar gente relativamente más joven, y siempre digo que relativamente más joven porque la juventud es muy relativa, ¿verdad? Relativamente más joven porque digo, le pago menos, pero bueno, ¿cuál es la curva de aprendizaje? ¿Cuál es la inversión que tenés que hacer en entrenamientos, en capacitación, en muchas otras cosas que tal vez la persona que ya los tiene simplemente entra directo al rol?
¿verdad? Entonces, ahí es costo-beneficio. O sea, le pago un poquito más, pero entra de una vez al rol, o pago menos y hago una gran inversión en capacitación. Y a futuro, porque entonces terminan invirtiendo a futuro. Hablando de capacitación, también hay un tema que creo que aquí es importante en esta relación por descubrir, y es precisamente las habilidades que tienen las personas mayores de 45 o de 50 años. Sí. En un mundo tan cambiante, en un mundo que cada vez exige más en cuanto a conocimiento y sobre todo conocimiento tecnológico. Y que sabemos, si nos ponemos a hilar más profundo, que en este sector de la población hay todo un tema con la brecha tecnológica para poder insertarme activamente y competitivamente en el mercado laboral. De nuevo, creo que eso es un mito generalizado. Muy bien. Yo pensaría que no porque 2 o 3 personas tengan un gap o una brecha ancha en esto, toda la población lo vaya a tener. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta es la tarea que tiene que hacer la persona mayor de 45 años o 50, es mantenerse actualizado en ese aspecto. Pero hablando de habilidades, por ejemplo, imagínate que una persona ya con 50 años, el tema de habilidades sociales, la parte soft, está súper desarrollada. Son personas que ya son emocionalmente, diríamos, más tranquilas, más estables, ¿verdad? Son personas con un gran sentido de responsabilidad, porque la mayoría ya tienen familia o han tenido ya hijos y tienen hijos grandes, y son personas que ya saben lo que quieren, que eso es muy importante, ¿verdad? Muchas veces vemos entrar gente muy joven a los trabajos, pero a los 3, 4, 5, 6 meses al año dicen, no, es que esto no es lo mío, media vuelta y me fui. En cambio, una persona de 45, 50 años, cuando entra en una organización, prácticamente lo hace convencido de que eso es lo que le gusta, o bien su deber de retribución, de gratitud, es más alto por la oportunidad que le están dando, entonces tiende a quedarse mucho más tiempo. Alan, ¿y tiene algo que ver la percepción que tenga la persona del concepto de trabajo para esta dinámica que usted nos plantea que puede suceder? Porque de repente una persona de más de 45 años, sus primeras experiencias laborales, que pudieron haber sido hace 20 o 25 años inclusive, ¿verdad? Veía el trabajo de una forma, entendía el trabajo con algún propósito específico, que a hoy puede ser completamente diferente a como lo ve un joven o una joven de esa misma edad. Sí, totalmente. Aquí voy a agarrarme de un refrán que se dice en los adultos mayores, el chancho como lo críen. Entonces, esa fuerza laboral que probablemente empezó a trabajar en el 85, en los 90, ¿verdad? Yo creo que más bien pasó por una época laboral más dura, más fuerte, más exigente, en el sentido de que las relaciones eran diferentes, o sea, el trato era diferente, todo era diferente. Si esta fuerza laboral de 45 o 50 años se inserta en el mercado, las organizaciones lo llevan al mercado de ellos, definitivamente se va a encontrar un ambiente más equilibrado, más tranquilo, de más respeto que hace 20 años. Vos sabés, y para mí es un secreto, que hace 20 o 30 años en las organizaciones el trato era muy diferente. Las normas, los valores, el respeto era totalmente diferente. En cambio, esta población, estoy completamente seguro que si entra en este momento al mercado laboral, a cualquier organización, incluso cuidado y no va a sentir esto como ha cambiado todo para bien, porque siente que el trato es diferente. Ahora, el tema de ajustarse a los ritmos, que es otro mito que hay por ahí, he visto gente de 50 años, Bernal, con una entrega y una vocación para inclusive quedarse más allá de su jornada laboral sin el mínimo reparo de nada, porque ya saben que de una u otra manera esta oportunidad que están teniendo es de oro. Sí, mientras que al otro lado tenés una población que más bien te cuestiona ese pedido de la milla extra. Ajá. Y también hay un tema de prioridades, y no quiero decir que ninguna prioridad sea más importante que la otra. Yo tampoco el lo que dije. tiene 25 años tendrá sus prioridades y el que tiene 50 tiene las suyas, pero entonces ahí donde la organización tiene que ver, a ver, qué es lo que más le es rentable en términos de capital humano y hacia dónde apunta. Si quiere población, y tampoco quiero decir que toda la población tiene que ser mayor de 45 años, ¿verdad? Siempre tiene que haber una mezcla. Pero la idea es que abra la posibilidad a que esta población realmente demuestre que todavía tiene la capacidad y sobre todo las ganas de seguir activa produciendo al país. Hablemos un poco de cómo se ha ido comportando el país en este crecimiento de la población que ya entra en estas etapas de envejecimiento y que hacia ahí vamos todos. Hacia ahí vamos. Desde el día 1, creo que eso hay que tener conciencia, pero desde el día 1 todos somos materia en descomposición. Yo eso lo he tenido clarísimo. Suena quizás muy crudo, eso es así. pero así es cada día que pasa. Ese es el proceso
natural, biológico, por la creación que Dios al final planteó. Totalmente. Pero yo siempre lo digo así, Bernal. Usted puede tener 15 años de vida, apenas 15 años de vida, o puede tener 15 años y estar envejeciendo. Sí, correcto. Como lo quiera enfocar. Correcto, y yo creo que esta segunda sería más provechoso para no seguir perpetuando el paradigma que existe sobre esta población. Aquí ¿sí? Es muy importante, vamos a hacer un paréntesis grande, porque hay dos conceptos básicos aquí. Una cosa es envejecer y otra cosa es vejez. Okay. Envejecimiento es el proceso, que vos bien lo decís, desde el día 1 hasta el final, y vejez es una etapa definida en la vida. Muy bien. De los 65 en adelante. Entonces, si hablamos de envejecimiento, todos entramos ahí. Todos estamos envejeciendo, todos los días, un poquito más, por más que nos untemos cualquier crema y por más que hagamos lo que hagamos, ahí va el asunto. Vejez como etapa es 65 en adelante. Muy bien. Veamos entonces esa primera imagen que nos muestra un poco el comportamiento que ha tenido Costa Rica en proyecciones y más de la gente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Allí Michael nos va a colaborar para poder verla. Precisamente esos números nos van a reflejar que desde, por ejemplo, el año 1982, el porcentaje de población adulta mayor empezaba en los 4.5%, y ahora al año anterior, 2022, ya podríamos decir que se duplicó esa población. ¿Cuál es el fenómeno, Alan, desde el análisis que usted hace? Aquí es muy simple. Menos nacimientos, mayor esperanza de vida. Además de eso, nuestro sistema de salud está teniendo la cosecha de sus inversiones en los años 70, ¿verdad? Donde toda la gente, la Caja del Seguro Social y todo eso ha hecho un gran trabajo, igual que el Ministerio de Salud, donde el tema de calidad de vida, de vacunación, de todo esto, ha logrado que nuestra población llegue a ser considerada unas poblaciones más longevas. De hecho, vos sabés que tenemos una zona azul, ¿verdad? Allá en Nicoya, claro. Una de las 5, y Costa Rica es hoy por hoy uno de los países con mayor esperanza de vida que hay en América. ¿Dónde entra la perspectiva económica de esto? Porque cuando hablamos de, por ejemplo, tasas de natalidad, para poder justificar el envejecimiento o el aumento más bien en la población en esa etapa de vejez, pues hay que hablar un tema también económico, ¿verdad? De repente, hogares que se crean, algunos piensan en no tener hijos o hijas, otros piensan en 1, 2 y pare, ¿verdad? Entonces, creo que, y por las razones económicas que eso implica a futuro, ¿verdad? Y a cómo se ha ido moviendo el mundo en esos parámetros, ¿qué podríamos aportar desde esa perspectiva? Básicamente, bueno, al tomar la decisión, en este caso sobre todo las mujeres, de no tener hijos, eso impacta en la base de la sociedad, inclusive en el tema de pensiones impacta directamente muy fuerte, porque la base contributiva va a ir disminuyendo. Y sumado, como te decía, al tema de salud, que nos ha logrado extender, nuestra Caja de Seguro Social tiene un sistema de salud envidiable, por más que nosotros queramos criticarlo a veces, pero el hecho de que poder hacer operaciones de alta complejidad a cualquier persona en la población, distintamente su capacidad o no capacidad económica, eso logra extender la vida. Entonces, si tenemos cada vez menos nacimientos y tenemos cada vez una esperanza de vida mayor, pues obviamente esto va a hacer que lo que para 1950 era un triángulo demográfico, se está prácticamente convirtiendo hoy por hoy en un cilindro, porque entonces la base se está reduciendo y obviamente la punta se está haciendo un poco más ancha. Y vemos que ese duplicado de esta población se dio en un lapso de 40 años, ¿verdad? Estamos hablando que en 40 años ni siquiera ha pasado una generación completa. Se estima que para el 2050 va a ser aproximadamente un 20% de la población adulta mayor. Estamos hablando de menos de 30 años. Sí, correcto. Y ahí sí pasó una generación completa. Ahí ya pasó una generación, pero estamos hablando del 20%, o sea, 1 de cada 5 costarricenses o personas que habitan en Costa Rica va a ser adulta mayor. Vamos a seguir hablando de este tema, vejez y mercado laboral, partiendo del tema de que vejez es una etapa, envejecimiento en este proceso, pero sobre todo vamos a ver el impacto que esto tiene en el mercado laboral, porque como decía Alan, al final de cuentas, cuando hay menos personas que no están en esas etapas de vejez o de envejecimiento, estoy haciendo un enredo, pero al fin, y si no vos me vas a corregir, pero entonces al final lo que pasa es que, por ejemplo, la base contributiva, la sostenibilidad de ese sistema socioeconómico
se ve afectado. La fuerza laboral como tal. Completamente, que ahorita es de 2,5 millones de personas, habría que ver a cuánto baja. Sí. Pero bueno, vamos a hacer una pausa en la conversación. Estamos hablando con Alan Loría, él es instructor y coach corporativo y estamos aprendiendo montones. Usted, si tiene más de 45, 50 años para arriba, este tema es para usted, pero no se sienta mal porque yo tengo 32 y también sé que estoy envejeciendo. Ya volvemos. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced, and it starts here. We will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will embrace diverse communities that inspire us all. Here, we will transform good ideas into greater ones. Here, we will change the way the world works. Here, we will. Regresamos en esto que es Cercanos. Gracias por estar con nosotros y por apuntarse a aprender en conjunto, que de eso se trata este espacio. Alan Loría es quien nos acompaña, él es instructor y coach corporativo. Antes de recordarles que toda la semana, los lunes a las 7 de la noche, se estrena este programa en TD Más 2, que también lo puede observar a través de TD Max en su señal 24/7. Y hablando de TD Max, invitarles para que puedan ir a ese mundo, a esa apuesta del streaming de Televisora de Costa Rica y que a partir de allí puedan disfrutar de la infinidad de contenido en vivo que existe, de partidos de fútbol en vivo de primera división masculina, femenina, futsala, ligas menores que por ahorita ya casi empiezan más bien las fases finales de las ligas menores de fútbol, por si ustedes de esos fiebres, así como yo, que quiere estar viendo quién será el próximo Brian Ruiz de este país, bueno, hay que ir a verlo. O quién será la próxima Shirley Cruz, hay que ir a ver eso también. Bueno, invitadísimos entonces, TD Max, la descargan en sus tiendas, en un televisor inteligente, Apple TV, etcétera, etcétera. Ahí está la invitación. Alan, sigamos conversando de este tema. Esta relación por descubrir, ¿por qué podríamos decir que es por descubrir? Quiere decir que de repente ahorita que en una etapa de progreso, ¿a qué porcentaje estamos? Creo que estaríamos en pañales. Sí, total. En pañales porque hay que romper los paradigmas sobre lo que es envejecer y lo que es la vejez como etapa. Y creo que eso lo debemos hacer desde la familia hasta las organizaciones. Casualmente un día estábamos, ¿verdad?, vacilando con un amigo de que él dice que tiene 30 y algo y que cree que no, que todavía no, que él no es ningún roquito, ¿verdad? Con todo respeto. Pero a la audiencia. porque usted esconde el amigo. El señor se llama Michael Bolaños. ¿Se llama Michael Bolaños? Sí, bueno, se llama Michael Bolaños. Él es parte de la producción y realización de este programa. Bueno, y en medio de los cortes hablamos de su edad y dijo, no, yo no estoy roquito. Pero es interesante lo que él dijo, y saludos a Michael. Y se asusta, ¿verdad? Se asusta. Pero es interesante porque entonces... Pero es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, porque es una reacción, gracias Michael, es una reacción muy natural, ¿verdad? Entonces ya asocian, digamos, la suma de años con una imagen que hay construida sobre lo que es tener 50 o lo que es tener 60. Claro. Y que no necesariamente es positiva, pero eso ya es un constructo social. Entonces, está por descubrirse porque las organizaciones deberían de tener la iniciativa de empezar a ver el potencial tan enorme, Bernal, tan enorme, que hay en personas de 50 años o más. Y cuando hablamos de productividad, recuerden que no solo es el hecho de cuánto hago y qué tan rápido, sino qué tan eficiente soy en esto. Porque muchas veces las personas con menos edad hacen todo muy rápido, pero hay que hacer procesos. En cambio, una persona con un poco más de edad, de pronto es un poco más pausada, más tranquila, más analítica, y logra hacer la misma tarea, inclusive en menos tiempo, pero sin reprocesos. Ahora, ¿cuál es el reto? Y creo que es una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Cuál es el reto y por qué las organizaciones de pronto tienen tanta resistencia a este paso? No quiero entrar todavía en el mundo de las empresas. Dame un segundo, porque quisiera retomar este mismo ejemplo de Michael, sí, pero desde un punto de vista más social, claro, ¿verdad? Porque sigue siendo, este tema es un tema también de mofa, digamos, en reuniones sociales, entre familiares, ¿verdad? Amigos y amigas,
Y la pregunta es, ¿esto se da más del lado de los hombres o del lado de las mujeres? Porque también es parte de la mofa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que por ejemplo, la mujer siempre dice, no, no me pregunte mi edad. Ajá. O a uno como hombre le dicen, no, no le pregunte la edad a esa muchacha porque, Sí. ¿verdad? Definitivamente hay una carga más hacia el sector, hacia el lado de las mujeres, socialmente hablando, ¿verdad? Sobre el tema de la edad. De hecho, usted ve y analiza, toda la industria de la belleza está enfocada casi que en un 90-85% hacia la mujer y hacia la juventud. Entonces, yo diría que socialmente sí hay y no de ahora, Bernal. Echemos el cassette para atrás y Cleopatra con sus baños de miel y leche para verse más joven. Juan Ponce de León buscando la fuente de la eterna juventud. Sí, Hollywood hace su trabajo también. Y Hollywood hace su trabajo y todo el mercado hace su trabajo. Porque como te decía al principio, idolatramos la juventud. Entonces, inclusive en expresiones como... Qué fuerte eso que está diciendo, sí, porque sí es que me emociona, porque es demasiado fuerte. Es que es una realidad que vemos ahí. Por ejemplo, en expresiones, y vos tenés 32 años, pero vos puedes decir, yo tengo 32, pero me siento de 20. Pero también estoy atacando, sigo con el constructo de que envejecer está mal. Exacto, entonces, ¿por qué tenés que, y siempre lo digo así, ¿por qué tenés que irte a una referencia de edad más temprana para representar tu sentimiento de hoy? Otra cosa que pasa también es como, bueno, ¿y cuántos años tiene usted? ¿Verdad? Y uno le dice, bueno, ¿y cuántos me calcula? Ajá. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quiero es que me calculen menos de lo que tengo. Eso se llama edad subjetiva. Y todos tenemos edad subjetiva. Qué fuerte, sí. Todos tenemos una percepción de que parecemos de menos edad de la que tenemos. Pero es un constructo, ¿verdad?, empujado por toda la sociedad desde hace muchísimos años. Dice Michael que él parece 25. Que él parece 25. Entonces, aquí el tema es, desde la casa, desde la educación de la casa, es valorar cada año que tenemos, sin importar la cantidad de años que tengamos, y empezar a ver lo bueno de tener esa edad. Usted me pregunta a mí, yo ni loco, y con todo respeto, ni loco me devolveré a mis 20. No porque no me gusten ni les haya pasado mal, sino porque ya pasaron. Y ahora a mis 46 años, sin ningún problema, soy feliz. Y estamos reconstruyendo lo que se imaginaría una persona de otra edad, de qué es ser una persona de 46 años. ¿Por qué no reconstruir esa imagen? Y ese es el paradigma que tenemos que romper. Ahora vayamos ahora sí a la etapa corporativa, porque ¿qué papel juegan las empresas, el sistema educativo, las nuevas ideas de negocios para precisamente cambiar estos constructos sociales, mentales y psicológicos, hasta también en las personas, para entender el envejecimiento como algo más bien positivo dentro del desarrollo de estos 3 o 4 escenarios? Es interesante porque las organizaciones vienen de órganos, son entes vivos en realidad, y las organizaciones también envejecen. Sí, claro. Me parece a mí hasta risible ver una organización con 80 años en el mercado que me dice que no contrata gente de más de 30. Y uno dice, pero no le veo el sentido, ¿verdad? Si es una organización, digámosle que en la tercera edad, por llamarlo así. Ahora, ¿cuál es el reto de las organizaciones? Desde mi parecer, es que no han hecho el giro, o si lo han hecho, no lo han ejecutado, o sea, tal vez lo han pensado, pero no lo han ejecutado, en el entender que el mercado va hacia la tercera edad. Que el mercado, por los índices que ahorita vamos a ver más adelante, va en crecimiento hacia un consumidor de más de 50 años. En pocos años, Bernal, te puedo asegurar que en cuestión de unos 15 años, si acaso 20 años, el mayor consumidor va a estar arriba de 45 años. Bueno, veámoslo de una vez en el gráfico. Hay una imagen que Michael nos va a colaborar, el chiquillo de 25 que realiza este programa, ya lo vamos a ver por ahí en pantalla, donde se ve cómo precisamente estos porcentajes van variando, pero hay que concentrarnos entonces, Alan. Nos concentramos en la franja que está de 18 a 24 años, que es la azul, la primera azul que se ve de abajo para arriba. La azul oscura. La azul oscura, ok, la vemos ahí, que ahí vamos viendo cómo va decreciendo de un 11.32 a un 7.98 para el 2050. Sí. Y después la franja que le sigue, que es la de 25 a 35, que es como celeste, también va decreciendo del año 2020 al 2050, va decreciendo casi en un 6%. Correcto. Y tenemos la franja, que es franja entre 36 y 64 años, ¿verdad? Que es la franja que podríamos llamar senior en muchas organizaciones, sí, correcto, que crece, que está del 34.40 en el 2020 a un 38.56 en menos de 30 años. Bueno, y de nuevo veamos el tema que tocábamos en el bloque anterior, población de 65 a más, o más, ajá, cómo pasa de un casi 9%
a un 20. 21%, Ajá. digamos, para tirarlo hacia arriba. Y si vamos a la población más pequeña, digamos, de menos de 12 años, ahí también se va viendo el decrecimiento. Sí. Entonces, si lo vemos en temas de mercado, las organizaciones, me imagino que ya lo tienen en el radar, pero tienen que ir girando a apostar que ese va a ser el mercado. ¿Y quién entiende mejor un mercado de 65 años o más que una persona que tenga 50 años como colaborador? Imagínate un departamento de marketing, un departamento de creativo de una empresa tratando de venderle algo a una persona de 70 años cuando tienen 30 años. Ahora, imagínese ese departamento de marketing mixto con personas de 55, 60 años trabajando, tratando de crear un producto, un servicio para una población de 70 años. Sí, lo que ha pasado es que, y muy buen ejemplo que está poniendo, porque lo que ha pasado es entonces que yo, como las redes sociales nacieron en una época en específico, considero que las únicas personas que manejan esas redes sociales son las de que son contemporáneos con esas redes sociales. Y entonces mi producto o servicio va enfocado en otro grupo de edad. Ajá. Y no abro esa puerta porque sigo creyendo que es porque esa persona es contemporánea en la creación, desde que se crearon las redes sociales y su edad. Bueno, pongamos otro ejemplo muy fácil. Si usted revisa la publicidad, hablando en términos de producto y mercado, empieza a revisar la publicidad que hay para la población arriba de 60 años, todas enfocada en salud. Sí, total. Vos no ves publicidad enfocada en placer, en diversión, en esparcimiento, en entretenimiento, en artículos para el hogar. Todo lo ves en lugares de larga estancia, en pañales, en otros productos más enfocados a la salud. No hemos hecho el giro todavía de ver que toda esa población va a consumir televisores, teléfonos, computadoras, casas de retiro, planes vacacionales. Eso no está todavía explotado. Turismo médico. Turismo médico es otro, pero no vemos turismo por ejemplo, de deportes extremos enfocados a esa población. Bueno, hablando del triatlón que mencionaba ahora al inicio, ayer de hecho, un señor de 70 años, claro, duró muchísimo más de lo que el promedio iba a durar, pero ahí estaba, a sus 70 años, completando sus últimos 16 kilómetros de carrera y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y qué curioso, porque ojo lo que despierta es admiración, ¿verdad? Es 70 años, ya nadó, ya cleteó y ahora está corriendo y está sacando lo mejor de sí. Más lento que los demás por un tema ya de desgaste, por el envejecimiento al que está sometido y al que estoy yo también. Pero genera admiración. ¿Por qué no de esa misma manera en otros ámbitos de la vida? Pero mira qué interesante eso que vos estás contando. Más lento que los demás, pero si lo ponemos en su categoría. Ah, no, estoy de acuerdo. Ahí donde empezamos nosotros a hacer las comparaciones. Podría decir nombres porque sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver las cosas desde su lugar que son. Entonces, si yo voy a comparar, obviamente, el nivel de productividad de un muchacho de 20 años por su agilidad física o su detalle en motora fina, no lo voy a comparar con una persona que de pronto tenga un poco menos. Entrando en el paradigma, puede ser que esté mejor que inclusive el que tiene menos edad. Pero si yo empiezo a tener equipos mixtos, donde yo pueda realmente ir balanceando, ok, este es bueno para esto, este tiene paciencia, esta señora me va a dar el equilibrio emocional del equipo, va a evitar el conflicto, va a evitar el chisme, va a tener buena comunicación, eso genera ganancia a una organización. Y hay organizaciones donde estas personas, cuando ya son mayores de 45, 50 años, hay que decirlo, pero se convierten como en la figura de autoridad, claro, pero más de una autoridad de poder, una autoridad emocional. Cognitiva, porque también transmite su conocimiento, ¿verdad? Hay una película que me encanta de Robert De Niro, El pasante de moda, tiene que buscarla. Ah, no, sí, claro que la he visto. Esa película es un ejemplo fiel de lo que una persona de cierta edad le puede llegar a hacer de bien a una organización. ¿Sí? Le da totalmente un balance y eso es algo que nosotros tenemos que ir rescatando en esas empresas. Bueno, lo que ha pasado es que se han dejado de lado estas personas. ¿Y a qué apostamos entonces? Bueno, vamos a ver, venimos hablando hace muchos años sobre inclusión y diversidad, pero no giramos la mirada hacia esa población. Tomamos la inclusión y la diversidad hacia otros tipos de poblaciones, pero no estamos hacia ese lado. Y las organizaciones, lamentablemente, practican mucho lo que se llama edadismo, que es repitamos el término. Edadismo. Que es discriminación por edad. Entonces, usted lo ve desde el momento de reclutamiento, ¿verdad? Que aunque no puede ser, ¿verdad?, explícito en el anuncio como tal, pero sí se da de forma solapada. Entonces, hay organizaciones... Claro, porque te ponen la foto de una muchacha súper linda, con aquellos headsets, o del tipo ahí
en la publicidad, ¿verdad? Con ciertos, ¿verdad? Cumple con todo un estereotipo social para entender qué es juventud. Que, sí, no te ponen de la edad como te la ponían hace 20 años en el periódico, ¿te acordás? Ajá. Ya eso no lo ponen porque es ilegal. No, ya no se puede. Pero te hacen todo el mensaje te lo dicen. Entonces, ahí es donde las organizaciones practican el edadismo. A mí me gustaría ver, y si alguna organización lo hace, la felicitamos, cuál es el porcentaje de población arriba de 55 años que deberían estar reclutando en su planilla. Bueno, hablando de reclutamiento, hace unos años, bueno, pasó este fin de semana pasado la Feria Multilingüe de CINDE, ajá, pero sí estoy enterado que hay organizaciones multinacionales que son atraídas por CINDE, que sí se esfuerzan por cumplir con una cuota, exactamente, de personas de estas edades. E inclusive, en ferias de empleo, no tuve la oportunidad de ir a esta reciente, entonces no puedo hablar por esta, pero sí en otras ediciones que he tenido la posibilidad de asistir y compartir con la organización y todo, tenían stands exclusivos para personas mayores de 45 años, bueno, donde las propias empresas que ya decían, yo tengo un programa que fomenta esto, o sea, eran parte de un panel aparte al que estaban todas las demás. Y sí, habían oportunidades muy enfocadas y específicas en ese grupo de edad. Eso me parece genial porque vamos a sumarle otro elemento, Bernal, que también hemos tomado en consideración, que es el tema de las pensiones. Que usted me preguntara qué tiene que ver, todo tiene que ver. Porque recientemente la Caja hizo un ajuste, nos quitó un beneficio y nos dejó a todos, desde IBM, a pensionarnos con 65 años como edad de retiro por vejez. Eso impulsa a la población a llegar hasta los 65 años. Y hagamos la combinación con esta población futura de adultos mayores que no va a tener tantos hijos, entonces o no va a tener hijos, entonces va a ser una población que además tiene más conciencia en salud física, tiene más conciencia, es más educada, los estándares han variado bastante a la población actual adulta mayor y te aseguro que es población que va a llegar a sus 60 años con una capacidad productiva enorme. ¿Verdad? Y ellos van a querer, de una u otra manera, por los cambios en pensiones a nivel económico, van a querer extender su vida laboral, inclusive hasta los 70 años, si fuera el caso. Bueno, este bloque estuvo muy emocionante y ya nos pusimos hasta como animados en la conversación. Al volver de la pausa, Alan, nos gustaría como compartir prácticas efectivas a nivel de organización, a nivel inclusive de familia, de grupo social, para poder atacar el que el envejecimiento se vea como algo negativo, sino más bien como algo positivo y sacar provecho de ello para que esta relación por descubrir más bien se fortalezca cada día más. Super. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el último bloque de esta conversación de aprendizaje que hemos tenido hoy con Alan Loría, que es instructor y coach corporativo. Iba a decir deportivo, porque estábamos hablando de deporte y hemos usado, tengo muy fresco lo que pasó ahorita en el Coco y precisamente hablábamos del señor Eric Lonis, a quien le mando un saludo, que siempre está ahí participando activamente de los triatlones que se realizan aquí en el país y también algunos fuera del país. Pero hablamos del señor de 70 años, Capi, Lonis, no se ofenda, no digo que sean 70 años, y si se ofende, disfrute el envejecimiento, muchacho. Pero algo importante es precisamente eso que usted nos mencionaba, Alan, el tema de que, claro, uno ve a Lonis en comparación con otro atleta, por ejemplo, triatleta como Venegas, por ejemplo, que ayer ganó la categoría de distancia larga, y usted dice, Venegas lo lleva, pero... Sí. Rapidísimo y Lonis va súper retrasado. Pero la pregunta es, ¿y en su categoría? Exacto. En su categoría nadie baja a Lonis de su categoría. El tipo siempre está ahí de primero cada triatlón y se lleva su medallita y su trofeito y todo. Y ahí es donde primero tenemos que medir dentro de su rango de edad, dentro de su categoría. Si Eric Lonis está llegando de primero en su categoría, está volando, nada más que hacer. O sea, el error es cuando comparamos con otras circunstancias, otras categorías, y creo que eso nos pasa inclusive a nivel de familia. A nivel de familia uno le dice, mami, pues que usted ya no es como antes, usted ya no es tan joven como antes. Obvio que ya no es tan joven como antes, y no tiene por qué serlo. Mami, pero usted eso antes no le pasaba, eso era antes. Pero es que todos vamos transformándonos, y a veces la juventud es muy
Mezquina. Mezquina, podría ser la palabra, sí, es impertinente a veces en las comparaciones, ¿verdad? Porque todos tenemos, por ejemplo, la foto de nuestra mamá, nuestro abuelo de hace muchos años, y insistimos en comparar al abuelo o la mamá que tenemos hoy con el que tenemos hace 20 años. Entonces, cuando no vemos a la misma persona, nos asusta. Pero lo que tenemos que entender es que esa persona viene en un proceso de envejecimiento, que tenemos que acompañarlo y tenemos que respetarle, ¿verdad? Igual pasa en las organizaciones. No, y un tema que quería para ya soltar a Lonis, pero que mencionaste también en la pausa, es que, o sea, sí, hay que ubicarlo en su categoría, pero rescatabas vos el tema de la cama que ha tenido de formación como atleta de alto rendimiento, para hoy estar ahí, que nadie lo mueva de su primer lugar en su categoría. Exacto. Entonces, aquí, Bernal, nos vamos a derribar otro estereotipo que hay. Es que tiene 59 años, ya no puede. Mentira, no es la edad. Es el backup o el atrás que tiene esa persona en su cuidado físico, en su alimentación, en sus hábitos. Eso es lo que le da el soporte para llegar a 60 años, 55, con una buena salud. O sea, no es la edad. Y yo siempre paso diciendo, la edad no tiene la culpa, la vejez no tiene la culpa. Es el envejecimiento y los hábitos que tenemos en este momento lo que nos va a hacer, lo que estamos sembrando para la cosecha que se llama vejez. Muy bien, hablemos entonces, bueno, saludos a Lonis y a toda esa categoría también. Hablemos entonces de esas prácticas, eso que hablábamos antes de ir al corte. Como organización, Alan, si yo tengo una empresa, lidero un área de gerencial o de desarrollo humano, ¿en qué debo ocuparme más bien para que esta población sea tomada en cuenta dentro de las diferentes oportunidades que se generan? Creo que lo más importante, y yo creo que ya muchas organizaciones lo hacen, es ese mix de contrataciones balancearlo. O sea, tanto mujeres como hombres y bueno, y otro tipo de personas que pueden haber ahí, y en las edades también. O sea, y eso alguien me va a decir o estará pensando, sí, pero es que en mi mercado es mejor que sean todos jóvenes por el ritmo. Eso es un estereotipo. Porque si usted me puede decir eso cuando usted haya tenido por lo menos la experiencia de 2 o 3 años con N cantidad de personas, digamos, de arriba de 40 años, y usted diga, no, es que definitivamente no. Pero inclusive en construcción, que es un trabajo tan fuerte, usted encuentra personas de más de 50 años rindiendo al igual que un muchacho de 20 años, pero por la experiencia. Entonces, creo que una organización lo primero que tiene que hacer es valorar si su mix de colaboradores está balanceado. Si de pronto no hay tanta población arriba de 50 años, la invitación sería a preguntarse por qué no los tiene y cuántas de respuestas son puros estereotipos. Y después empezar a rescatar lo positivo que podría ser tener esta población. Yo no les digo que vaya a ser el 50 y 50, o sea, con que haya un 15, un 20% de población arriba de 50 años, consideraría yo que es un mix bonito, pero hay que tener esa población porque te va a dar balance en un comedor, te va a dar balance en una reunión de trabajo, te va a dar balance en una experiencia, en una capacitación. Imagínate, Bernal, un comedor de una organización, todos con muchachos entre 20 y 35 años. No, una locura. Probablemente sea una locura, probablemente sea algo muy fuera, ¿verdad? Pero si le agregamos un componente de personas de más de 45 años, 50 años, ya los aprendizajes son diferentes, las conversaciones son diferentes. La persona mayor, con su ejemplo y con sus palabras, lo ayuda a madurar a uno como joven. Y todos hemos tenido compañeros mayores en nuestros trabajos y uno lo vuelve a ver y uno dice, de verdad que mi respeto es para fulano o para fulana, porque realmente es un ejemplo a seguir. Es una frase que ayudaría a derribar estos estereotipos, el llegar y decir, yo quisiera ser como esa persona cuando tenga esa edad. Claro, y yo me acuerdo hoy por hoy en un supermercado que yo trabajaba hace 20 años, tenía 2 compañeros grandes, cuando hablo de grandes eran ya 55 años, próximos a pensionarse todo en ese momento, y yo los admiraba muchísimo. Yo decía, qué fuerza la de don Ramón, se llamaba uno, qué fuerza la de Ramón. Llegar aquí a las 5 de la mañana era de mantenimiento, agarrar la llave, agarrar el puño llave, subirse, el hombre era imparable. Y salía yo a las 2 de la tarde, 3 de la tarde del supermercado, en un turno de mañana, y él seguía ahí. También conocí a otro señor en un hospital, en el Hospital de la Juela, que inclusive postergó su pensión, ¿verdad? Su fecha de retiro, porque amaba lo que hacía. Y se retiró como 5 años después y él siempre fue muy productivo en lo que estuvo. Y la organización lo acompañó en adaptarle también el trabajo, que creo que es un punto muy importante. Sí, muy bien. Hablemos a nivel social. ¿Qué deberíamos trabajar? Familia. Creo que la tarea está en respetar, en hacer respetar
la edad de las personas que tengan, entre los jóvenes, los niños, los adolescentes, volver a esa admiración hacia la persona adulta mayor, hacia la persona adulta. Creo que tenemos que formar basados en valores como el respeto, ¿verdad? Como la tolerancia, como la aceptación y sobre todo entender y hacer entender a los más jóvenes que ellos también están envejeciendo, que no es una acción exclusiva de población después de cierta edad. Cuando yo le digo a los chicos de escuela, que he tenido la oportunidad de escuela o colegio de hablar de esto, y cuando yo le digo a una quinceañera que tiene 15 años de estar envejeciendo, usted no se imagina, ¿verdad? Los ojos que me pela y desea matarme, ¿verdad? Pero cuando ellos entienden eso, ellos realmente le bajan un poco, digamos, la intensidad con esto de la edad y empiezan a respetar más a su papá, a su mamá, a sus abuelos. La familia es el trabajo. Muy bien, a nivel mediático, ¿qué podríamos hacer? A nivel mediático, creo que Eso es para yo tomar nota. Sí, los medios de comunicación creo que deberían de empezar a poner más atención a esta población, más allá del aplaudirle de pie el que haya logrado algo, sino el no segregar. Por ejemplo, hay concursos de X tipo donde podrían empezar a incluir a personas adultas mayores o a personas arriba de 50 años. Y empezar a ver ese segmento de la población como parte de... ¿Concursos qué? ¿Como de preguntas y respuestas? Como de preguntas y respuestas, que bueno, tuvimos un caso lindísimo en este programa de ¿Quién quiere ser millonario? Ajá. De la señora que pegó los 30 millones, que era una señora adulta mayor, ¿verdad? Donde derribó todos los estereotipos, el tema de la memoria y todo esto, los derribó. Pero hay otros programas, otros formatos donde podríamos estar incluyendo a presentadores, a gente que tenga más de 50 años para que se vaya normalizando a ver este tipo de personas en televisión y medios masivos. Creo que eso haría que la gente quite el estereotipo de que tiene que ser joven, de 30 y tantos y en tal forma. Sí. Y ahí humanizamos más este tema del envejecimiento. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo y gracias por haberlo dicho. Alan, vayamos cerrando la conversación. Entonces, si vejez y mercado laboral, una relación por descubrir, no fuera el título de este espacio que acabamos de tener, ¿cuál sería el título que usted le pondría con todo lo que hemos conversado y también su experiencia? El envejecimiento, el reto de las organizaciones. Envejecimiento, el reto de las organizaciones. Entendiendo organización no solo como empresa. No, como sociedad inclusive. Ok. El envejecimiento de la tarea pendiente de la sociedad. El envejecimiento de la tarea pendiente de la sociedad. Muy bien. Lindo, muy bien, lindo. Por acá, este libro, hay un libro, Envejecer con Sentido, ¿no? Sí, Envejecer con Sentido. ¿Vos lo leíste? Ese yo lo leí, ¿Sí? Es un libro muy bueno, es un libro, entre una filósofa y un economista, donde van tocando ciertos temas del envejecimiento y la vejez, como pensiones, como salud, como relaciones familiares, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la economía, como economista y su pensamiento. Es un libro muy bonito que yo recomiendo a la gente leerlo con calma, digerirlo, ver qué de ese libro está pasando en mi vida y cómo lo puedo aplicar, y totalmente recomendado para que lo busquen. Digo, por si también quieren conocer más alrededor del tema y si te quieren encontrar en alguna plataforma, ¿cuál sería la página web? alanloria.com. Ahí está todo, redes sociales, está todo. Muy bien. alanloria.com. Así de simple. Ahí está el nombre en pantalla, Alan Loria, nada más le ponen el .com y se fue, ahí lo encontraron. Alan, gracias por haber venido. Mucho gusto, Hernán. De verdad que sí. A ustedes también que nos acompañan cada semana, gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros, por apuntarse a aprender, que es lo que nos apasiona hacer acá en Cercanos por TD+. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Chao.